¿Qué es la justificación? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Se pierde o no se pierde la justificación? Porque algunos, al igualmente que la salvación, dice que la justificación ya no se pierde, que en el momento que la persona creyó es justificada y esa justificación ya no se pierde. Pero para poder entender esto tenemos que entrar a ver el concepto de la justificación. Y dice que la justificación es un término legal. Se trata de un veredicto que un juez pronuncia cuando una persona es declarada inocente de las acusaciones en su contra. Es lo opuesto a la condenación. Además, la palabra justo proviene de la misma palabra griega y quiere decir que la persona es justificada, es contada como justa. De este modo, justificación es más que el perdón. Es la declaración positiva de que una persona es justa. Entonces, alguien que es justificado por Jesucristo quiere decir que es declarado inocente o justo o ya no tiene pecados delante de Dios. Pero vamos a la Escritura, vamos a la palabra de Dios y vamos a leer, Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos justificados, dice, por la fe, por nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes han sido declarados justos por medio de nuestro Señor Jesucristo a través del perdón de nuestros pecados. Porque al momento que nosotros fuéramos juzgados, ¿qué recibiríamos? Pues nuestra paga sería la condenación. Pero por medio de Jesucristo, dice, somos justificados. Veamos otros versículos que nos ayudan a entender qué es la justificación. Dice ahí mismo en Romanos capítulo 3 y verso 9, que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, dice, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ningún, ni aun uno. Pues esto también se ha muchas veces malinterpretado, porque dice el apóstol Pablo, está actuando como un fiscal y dice, está tomando términos legales y dice, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni a uno. Pero ¿a quién se refiere ese versículo? No se refiere a los creyentes, porque ya vimos que los creyentes hemos sido justificados o somos justos por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que no son justos? ¿Quiénes son los que están bajo pecado? Pues son los incrédulos. Aquí se está refiriendo, está acusando tanto a judíos o a gentiles incrédulos que están debajo de pecado porque no han sido justificados. Y como no han sido justificados, como está escrito, no hay ni un justo. Aunque pareciera que hace cosas buenas, pero todavía lleva toda esa carga de pecado, no ha sido declarado justo, ni aun uno, dice. De todos los que son incrédulos, aunque pareciera que hacen cosas buenas, delante de Dios no son justos, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está hablando de los incrédulos. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, porque muchas veces estos versículos se hacen o se generalizan para todos, pero no, esto se está refiriendo a los incrédulos. De los incrédulos, si no hay ningún bueno, dice la Escritura. Están acusados que están bajo maldición.
que todos están bajo pecado. Todos se han apartado y fueron hechos inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Pero ya vimos que los que han creído por la fe sí son declarados justos. Entonces, cuando preguntamos acerca de los justificados, ¿quiénes son? Pues son todos aquellos que han creído en Jesucristo y se han bautizado. Ellos son declarados justos, son justificados por medio de creer y bautizarse en Cristo Jesús. Veamos otros versículos. En Santiago dice, capítulo 2 y verso 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Un transgresor no es justo. Solo aquellos que han sido declarados justos y siguen ese patrón de justicia estarán en el reino de Cristo. Pero si cometen pecado, son, dice, reconvenidos de la ley como transgresores o pecadores. Les llama a todos aquellos que siguen cometiendo pecados. Y vamos a ver cómo nos ilustra la justificación Jesús a través de esta parábola. Y comenzaron, dice, a hacer cuentas. Aquí están haciendo cuentas aquellos que todavía no han sido justificados. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Entonces, ¿cómo estaba este hombre? No era justo, sino que tenía un sinfín, dice, de deudas. Estaba muy endeudado, era un deudor. Pero ¿qué pasó con este deudor que imploró misericordia? Dice, y el Señor fue movido a misericordia de aquel siervo y le soltó y le perdonó, dice, toda la deuda. Entonces, ¿qué pasó? Legalmente esta persona ya no debía nada. Había sido perdonado, había sido declarado justo por misericordia. Fue justificado, fue perdonado. De deudor pasó a ya no ser un hombre deudor. Pero veamos qué pasó con este hombre. Porque muchos dicen, bueno, es que esa justificación ya no se pierde. Pero veamos si esto es así. Ahora veamos lo que dice el verso 18. No nos equivocamos de versículo. Vamos a ver. (18:27). 18, permítanme. Ahora sí. 18:27. Dice, y el Señor, movido a misericordia, de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda. Aquí está, el hombre fue justificado.
Entonces, así por medio de esta parábola Jesús nos enseña cómo es la justificación. De aquel hombre que estaba como un deudor, como una deuda impagable, se le perdonó. Fue declarado como que la persona ya no debía absolutamente nada. Pero esto no significa que, bueno, ya fue perdonado, esa deuda ya fue limpia, ya su nombre está en limpio. Eso no significa que va a permanecer eternamente así. Esta persona puede ir y endeudarse otra vez. Entonces la justificación es así. Debemos de cuidar esa justificación, como debemos de cuidar nuestra salvación. Este hombre fue perdonado de la deuda, pero él puede ir, no porque fue perdonado de la deuda, ya no se va a endeudar. Él puede ir y puede endeudarse nuevamente. ¿De quién depende mantener este récord solvente? De la persona. Si usted tenía una deuda y se la perdonaron y usted se vuelve a endeudar, el que lo perdonó ya no tiene absolutamente nada que ver, no es responsable de esa deuda que usted volvió a adquirir. Entonces, y lo vemos aquí en esta lectura, ¿qué pasó con este hombre? Y saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le había 100 denarios y trabando de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, ya había sido justificado, ya había sido perdonado, pero ahora le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ya te justifiqué, fuiste justificado, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Está claro, este hombre ya había sido justificado, ya había sido perdonado. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Actuó mal. Y entonces después fue nuevamente llamado a rendir cuentas. Porque si él ya había sido justificado, ya había sido perdonado, ¿por qué no perdonó él también? Como él fue declarado justo, ¿por qué no hizo lo mismo con su consiervo? Entonces ahí entendemos bien que la justificación pues la obtenemos a través del bautismo. Pero vamos a ir viendo cómo podemos perder esa justificación. No es una justificación que no se pierde, como la salvación, que dicen muchos, es que no se pierde. Claro, Dios no quita la justificación, Dios no quita la salvación. Nosotros somos la que la perdemos actuando de una manera contraria a la voluntad de Dios. Por eso dice el Salmo 37-38, mas los transgresores fueron todos a una destruidos. Si alguien que ya fue justificado, después de ser justificado, se vuelve un transgresor de los mandamientos, va a ser destruido, va a ser llamado a cuentas. Porque muchos dicen, no, es que él ya fue justificado en el momento que él creyó, hizo la oración de fe, que creyó en Cristo, ya fue justificado eternamente. Esa justificación nadie se la puede quitar. Es cierto, nadie se la puede quitar, pero él sí, con sus transgresiones, puede perder su justificación. Puede convertirse en un transgresor después de ser declarado justo, porque igualmente es
en un juicio, lo que veíamos. Puede ser que la persona es declarada justa por el juez, pero se va y después transgrede la ley. Esa justicia que tuvo antes no es válida. ¿Por qué? Porque se le juzga por lo que está haciendo en el presente y no por lo que fue declarado en el pasado. Veamos lo que dice Romanos 2:13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios. Los que oyen los mensajes, los que oyen el llamamiento, los que les gusta escuchar, pero nunca se bautizan, no toman la decisión de ser justificados, porque es justificado cuando aquella persona se bautiza. Ahí da la muestra de su fe. Es la muestra visible de su fe el bautismo. Pero si solamente es un oidor, dice, los oidores no son justos delante de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios, mas los hacedores de la ley o de los mandamientos serán justificados. Entonces los que hacen la voluntad de Dios son los que son declarados justos. Pero alguien que solamente oye o que dice, es que yo no me reúno, pero yo oigo la palabra de Dios, pero yo oro, yo le pido a Dios, usted no ha sido justificado. Porque cuando es justificada la persona, cuando llega a las aguas del bautismo, ahí es justificado. Pero solo los oidores, los que pasan como oyentes muchos años y oyen y asisten y nunca dan el paso de bautizarse, solamente son oyentes. Pero no, dice, los oidores no son justos delante de Dios, mas los hacedores, los que hacen lo que Dios dice o sus leyes, son los que son justificados. Y esos que son justificados, Pablo dice estas palabras. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que fueron justificados, aquellos que fueron declarados santos, justos, fieles en Cristo Jesús. Entonces sí hay santos. ¿Quiénes son? Los miembros de la iglesia que se bautizaron y ahí se les perdonaron todos sus pecados en el bautismo, han sido declarados justos delante de Dios. Ya todos aquellos pecados pasados quedaron borrados y ahora delante de Dios han sido justificados. Pero aquel que no ha sido justificado, que no ha sido bautizado, que todavía lleva todos aquellos pecados delante de Dios, no es un justo, sino que sigue siendo un injusto. Como lo decía Romanos, no hay justo ni un uno de los incrédulos. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Así le llamaba a los miembros de la iglesia. Santos, ¿por qué? Porque sus pecados habían sido perdonados y ellos ya no practicaban más el pecado. Gracia y paz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dice. Veamos qué dice Apocalipsis 19:8. Y esto nos va a servir para ilustrar que sí, esa justificación se puede perder. Porque ¿qué es la justificación en otras palabras? Es que usted viene con todos sus pecados, se bautiza, y ahí usted recibe la justificación. O sea, en ese momento usted es declarado justo. Por medio del bautismo simbólicamente se le dan unas vestiduras blancas que simbolizan la pureza que usted tiene desde ese momento. Todas aquellas inmundicias, todos aquellos pecados han sido perdonados. Y por eso dice Apocalipsis 19:8, y le fue dado que se vista de lino fino y limpio,
y brillante, porque el lino fino, ¿qué es? Son las justificaciones de los santos. Entonces, cuando usted es bautizado, es justificado, se le da simbólicamente unas vestiduras blancas. ¿Pero por qué recibe usted unas vestiduras blancas? Porque usted tiene que cuidarlas. Ahora usted tiene la responsabilidad que ya sus pecados pasados fueron perdonados, pero ya no tiene que seguir pecando. Ya no tiene que manchar esa vestidura. Pero muchos han creído que no. La salvación ya no se pierde. La justificación ya no se pierde. Usted recibe esa vestidura blanca y es imposible que usted la manche. Pero sí, lo blanco es lo más delicado. Es lo que más fácil se mancha. Entonces, ahora que usted ya ha sido justificado, debe cuidar su vida espiritual, ya no debe perseverar en el pecado, ya no debe prestar sus miembros al pecado. Pero muchos están enseñando que esa justificación no se pierde, que alguien que ya fue bautizado eternamente es justificado, no importa si ya no persevera, no importa si después se vuelve un borracho, delante de Dios usted sigue siendo un justo. Eso es una mentira. Esa es una doctrina demoníaca, una doctrina de demonio, porque lo que quieren es llevar a muchos a condenación, diciéndoles que son justificados eternamente, cuando la justificación se recibe por medio del bautismo, y dice las justificaciones es una vestidura blanca, limpia y brillante. Son las justificaciones para que usted no ensucie, que mantenga limpia esas vestiduras. Dios ya perdonó sus pecados pasados, ya lo limpió, ya fue usted justificado. Ahora usted es responsable de su vida, de no ensuciar esas vestiduras, de no ensuciar esa justificación. Ya Dios perdonó sus pecados, pero usted es el responsable de aquí en adelante, después del bautismo, de permanecer con esas vestiduras limpias, como justo. Y veamos, lo dice claramente Ezequiel: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca, y a molestarlos has de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le molestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá, dice, por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo, el que fue justificado, cuando el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, mas su sangre demandaré de su mano. Pero si el justo, dice, amonestares, para que el justo no peque, y no pecó, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado su alma. Al justo hay que amonestarlo que no peque, no porque ya fue justificado. Esa justificación no se pierde. Sí, dice Ezequiel: si el justo se aparta de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, el justo morirá por su pecado. Por su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no le vendrán en memoria, no le servirá de nada sus justicias pasadas, mas su sangre, dice, demandaré
de su mano. Y lo vuelve a repetir en Ezequiel 18:24, dice: mas si el justo se apartare de su justicia, ya fue justificado, ya fue bautizado, ya es miembro, persevera, pero se aparta, ¿qué va a pasar? No pierde esa justicia, no pierde el título de justo. Sí, si comete maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Todas las justicias que hizo no le vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá el justo. Así que, amados amigos, cuidemos nuestra justificación. No creamos a esos pastores que andan enseñando que la justificación no se pierde, que alguien que ya creyó en Jesús, dice, no pierde su salvación, no pierde aquello que nadie lo puede arrebatar de la mano de Jesús. Exacto, nadie lo puede arrebatar, pero usted sí se puede ausentar voluntariamente de la presencia de Dios. Usted sí puede apartarse. ¿Cómo se va a apartar? Haciendo iniquidad, haciendo injusticia, haciendo lo malo. Por eso morirá. ¿Por qué? Porque si usted ya fue limpio, ya fue justificado por la sangre de Cristo y vuelve a pecar, está teniendo usted por inmunda la sangre de Cristo. No está valorando esa sangre preciosa con la cual fue justificado, con la cual fue limpiado. Porque recordemos por qué murió Jesús. Murió por justificarlo, murió por sus pecados. Y entonces usted no aprecia el sacrificio de Jesús viviendo en una vida de pecado, porque su pastor le dice que usted no pierde esa justificación. Ya vimos lo que dice la palabra de Dios. Si el justo se aparta de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones del impío, no vendrán en memoria sus justicias. Por su rebelión que prevaricó, por su pecado que cometió, por ello morirá. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Si usted ya fue bautizado, debe perseverar, no debe regresar adelante. Muchos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando les hablan de pecado dicen, nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Todos pecamos. No, amado amigo, usted ha sido llamado a santidad, no a vivir en una vida de pecado. Usted ha sido llamado a permanecer en justicia. Y para finalizar vamos a leer un último versículo. Dice este versículo en 1 de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salvará, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Si aquel miembro de la iglesia es un pecador, ¿en dónde dice aparecerá? Si es un infiel que deja la iglesia, que no persevera, porque alguien que persevera es un fiel. El infiel es el que se aleja y se va. Y si el justo, dice, con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? Porque muchos toman lo que dice Romanos, es que no hay justo ni aun uno. Eso no es así, amado amigo. La iglesia es una iglesia justa, es una iglesia santa,
son santos, ahí en la iglesia están los santos, ahí están los justos. Ahora si en su iglesia no hay justos, no hay santos, entonces ustedes están viviendo en una vida de pecado, porque a la iglesia dice, ahí están los santos, ahí están los que guardan los mandamientos de Dios, ahí está la santidad de Dios. Y si es el justo con dificultad se va a salvar, ¿en dónde va a quedar aquel tibio? ¿En dónde va a quedar aquel infiel? ¿En dónde va a quedar aquel pecador? ¿En dónde va a quedar aquel pecador o aquel pastor que consiente el pecado? ¿En dónde quedará? Así que, amados amigos, debemos de hacer conciencia. No debemos interpretar mal las escrituras, que cuando la escritura dice que no hay ningún justo ni aun uno, se está refiriendo a los infieles, judíos y gentiles infieles. No hay ningún justo, pero la iglesia ha sido justificada. La iglesia sí tiene justos, porque por medio de la sangre de Cristo hemos sido justificados. Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes.